esta noche está con nosotros Mario Salomón, experto en seguridad aquí en Por Ti Noticias. Muy buenas noches, don Mario. Gracias por aceptar esta invitación a Por Ti Noticias. Muchas gracias, Ramiro. Muy buenas noches. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Don Mario, hay muchos aspectos que hay que revisar en materia de seguridad y empiezo por el principio. En las más recientes marchas, las acontecidas aquí en Guadalajara, en Veracruz, en la Ciudad de México, la gran ausencia, el tema de la estrategia policial para tratar a los manifestantes y voy más allá, la ausencia, por supuesto, de la Guardia Nacional. Así es muy lamentable, primero, el tema de que en esas manifestaciones tú esperas una reacción adecuada de la policía auxiliar. Pero debemos de partir que lamentablemente las policías auxiliares y estatales son muy ineficientes. Hay un alto grado de ineptitud, por muchas razones, desde la manera en cómo se hace el reclutamiento hasta la falta de capacitación adecuada en todos los sentidos, hacen que las policías auxiliares y estatales, encima además de un alto nivel de corrupción, pues resulten sumamente ineptas e ineficaces. Hay contradicción en los protocolos, como cambia en cada administración, no hay un resultado bueno, los análisis de confianza no se hacen de manera adecuada y luego los que, por ejemplo, hay 27,000 casos de estos estudios que fueron reprobados y solamente salió el 1.4% de los elementos. De por sí no se hacen adecuadamente. Y después, cuando hay un resultado, no se aprovechan. Sumarizando, realmente las policías auxiliares estatales son incapaces. En efecto, la Guardia Nacional, considero que configurada por el Ejército, que es una institución muy confiable para todos los ciudadanos, es el elemento que más nos puede ayudar a controlar muchos aspectos, incluido este. Y sí sería deseable que la Guardia Nacional, inclusive, en un corto plazo, tomara responsabilidades que actualmente tiene la Policía Auxiliar, para de esa manera asegurarnos en ese corto plazo que resolvemos un problema tan grave como es el de la seguridad, que tanto afecta a vidas y patrimonios de personas. Ante la gravedad de esa situación, un instrumento adecuado que tenemos, por su capacitación, por su institucionalidad, por su equipamiento, es ciertamente la Guardia Nacional. Yo creo que sí es conveniente considerar seriamente que la Guardia Nacional pueda intervenir en lugar de las policías auxiliares. Don Mario, aquí en Guadalajara este miércoles compareció el fiscal estatal ante el Congreso y bueno, pues sentenció que efectivamente hay infiltrados de la delincuencia organizada dentro de sus filas, como ocurre en otras procuradurías y fiscalías de diferentes estados. Me preocupa esta declaración porque entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién manda en el tema de la seguridad y, por supuesto, las filtraciones a través de la radiocomunicación o los llamados pitazos para que entonces los buscados no sean encontrados? Fíjate que, en efecto, lamentablemente, la cantidad de elementos que tiene la delincuencia organizada es muy alta. Hay unos 200,000 que son los mismos delincuentes, pero si tú le agregas básicamente 400,000 realmente delincuentes, más 200,000 de los halcones, como dicen, les avisan, les informan de diversas situaciones, y además policías estatales y auxiliares corruptas, que de alguna manera, lejos de proteger a la ciudadanía, protegen a la delincuencia. Estás hablando de 1,000,000 de personas. Entonces, en el tema de la Guardia Nacional, cualitativamente está capacitada, pero estamos hablando básicamente nada más de 220,000 elementos. Contra 1,000,000, pues realmente hay un desbalance muy fuerte. Entonces, en efecto, ese reconocimiento de que lamentablemente hay infiltraciones, pues tanto a ese nivel como también en la misma policía, que es quien ejecuta y que es quien protege directamente, también hay una situación de corrupción que favorece a la delincuencia organizada. Don Mario, estamos ante un Estado fallido por los resultados que se dan a nivel federal en materia de seguridad. Yo te diría que lamentablemente hay espacios que no se están cubriendo de manera adecuada. Considero que ciertamente de por sí veníamos mal. Recordemos que, por ejemplo, en términos de homicidios, en el primer trimestre de 2020 aumentaron en un 3.6% contra el trimestre de 2019. Es decir, ya veníamos mal. Y si ves a las extorsiones, si ves robo a negocio, venía todo muy mal.
Lamentablemente, el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo está configurando lo que es a su vez una crisis económica. Y si por ese lado tampoco hay un apoyo sólido, principalmente por el lado del gobierno, para salvar a las empresas y consecuentemente salvar al empleo, pues esa situación se genera un caldo de cultivo sumamente negativo, en el cual de una tendencia de por sí mala, estamos viendo elementos que se van configurando para hacer que la inseguridad todavía sea un problema mayor. Pues en ese sentido, los gobiernos a diversos niveles pues se van a ver rebasados, ciertamente. Finalmente, don Mario, ¿cómo percibe entonces el tema de la seguridad? ¿Qué tiene que ocurrir cuando hay filtraciones, cuando los exámenes de control y de confianza no han sido aplicados de manera transparente y todo este cambio de estrategia que pues vino a anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya más de un año y medio y que no ha generado justamente resultados en lo positivo? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que esperar o de quién tiene que venir justamente ahora sí una limpia de arriba hacia abajo y tocando quizá pues muchas situaciones delicadas, toda vez que sabemos justamente que hay infiltrados, insisto, en los diferentes cuerpos de seguridad en el país? En efecto, al no haber resultados de acuerdo con la configuración actual, es indudable que es conveniente hacer cambios. Por eso yo recomendaría que en un corto plazo, ciertamente la Guardia Nacional tome las responsabilidades de las policías auxiliares. Como comentaba, tiene sus elementos de que hay que balancear pros y contras, pero ciertamente es la única institución realmente capacitada y con la seriedad para poder tomar esa responsabilidad y hacerlo de una manera efectiva para proteger a la ciudadanía. En paralelo, definitivamente se tiene que construir una estructura policial adecuada, donde haya un reclutamiento que sea serio, que sea profesional, donde después hay una capacitación que vaya en la misma dirección y una capacitación que incluye muchos aspectos, no solamente aspectos físicos, también aspectos técnicos, también aspectos de conocimientos, inclusive aspectos jurídicos como los derechos humanos. Son capacitaciones que realmente requieren haber reclutado bien y tener además los capacitadores y el entusiasmo de los elementos para absorber todo ese conocimiento. Mejores salarios, en fin, toda una serie de cambios que se tienen que hacer, que ya hay que iniciarlos, porque no los iniciamos ahora, entonces, ¿cuándo? Y por otro lado, pues que no haya esos cambios de una administración a otra, porque si empezamos a construir y de repente termina una administración, iniciar la otra, borrón y cuenta nueva, y saco a toda la gente que ya había de alguna manera obtenido la experiencia, pues eso no va a funcionar. A nivel del gobierno yo sugeriría eso. Ahora, tenemos que entrar en muchos aspectos. También comentaba, es muy importante que el gobierno se tome muy seriamente el tema de cómo apoyar las empresas y el empleo. Porque si a la problemática que tenemos agregamos ese factor, pues si el gobierno no apoya con medidas económicas que mitiguen el aumento en el desempleo, pues ciertamente pues la inseguridad sin duda irá creciendo. A nivel de todos, pues todos tenemos que participar con las empresas de seguridad privada, con mejores protocolos, tenemos que hacer ajustes tan solo por aspectos sanitarios, pero también reforzarnos, sobre todo con tecnología. Por ejemplo, en el Multisistema de Seguridad Industrial tenemos un C5 y una serie de factores tecnológicos que nos ayudan a reforzar el elemento humano con la tecnología para tener mejor protegido a la gente que acude a nosotros. Me parece que también este es un asunto que hay que revisar y poner atención. Durante estos al menos 2 años han crecido los grupos de seguridad privada a consecuencia justamente de la necesidad de proteger el patrimonio de muchos, pero también hay que ponerle ojo a los filtros que se den para que pues propiamente la Secretaría de Gobernación pues otorgue los permisos correspondientes, porque ahora vemos cada vez más solicitudes de policías para que se armen, ¿no? Es muy buena tu observación, Ramiro. En efecto, en nuestro país existen más de 8,000 empresas que podemos definir como patitos de seguridad privada, que no tienen el profesionalismo para cubrir todos los elementos que acabamos de comentar en cuanto a la contratación y capacitación, que además no le pagan bien a sus elementos, que no pagan el seguro social,
que no pagan impuestos. Y de esa manera, pues uno puede estar de buena fe buscando una empresa de seguridad privada que te proteja y puedes lamentablemente encontrar a alguien que lejos de ayudarte incluso te pueda perjudicar. Ese es un factor muy importante a tomar en cuenta. Don Mario Salomón, le aprecio muchísimo que haya pasado esta noche aquí a Por Ti Noticias, sus puntos de vista, y estaremos en comunicación porque este asunto de la seguridad lamentablemente nos alcanza todos los días, pero esta clase de puntos de vista estoy seguro que son escuchados y que además están fomentando los cambios que son necesarios por la seguridad de todos, porque a partir de ahí empieza el asunto de las inversiones, la confianza y otros puntos más. Es muy válido lo que dices. Recordemos que el problema de la violencia y la inseguridad representa en México, de acuerdo con los índices calculados, por ejemplo, en el índice de paz, que es muy confiable, impacta un 21% al Producto Interno Bruto. Entonces, además de lo muy relevante que es pérdida de vidas, recordemos que también el aspecto económico, como tú muy bien mencionas, es algo que impacta muy fuertemente a toda nuestra sociedad por la inseguridad. Don Mario, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Ramiro. Gracias. Hago una pausa y regreso con más noticias desde el estudio.